María Isabel Salsenchoye es galardonada con el premio Mejor Novela Histórica, de Readers Crew. Todas sus novelas disponible en Amazon. Para conectarte con ella visita www.maribelsoye.com. Lady Ébano y el Duque, capítulo 3. Siempre cumples tus promesas, murmuró Chloe acercándose por detrás. Samuel estaba rodeado por un círculo de admiradoras que no lo habían dejado ni un instante a solas desde que llegó al baile. No era un hombre reservado, pero aborrecía los halagos y las conversaciones vacías. La mayoría de las jóvenes solo lo querían por su posición y su dinero, el resto por su aspecto. Ninguna de ellas se había molestado en averiguar qué había detrás de su físico o de su estatus. Samuel no necesitó que Chloe fuera más explícita. Era una de las pocas mujeres con las que había logrado trazar una verdadera amistad. Ella era del sur, de Georgia. Y desde una temprana edad, ambos habían coincidido en los salones neoyorquinos cuando su padre, una vez al año, viajaba a los estados del norte. Chloe O'Sullivan era una mujer notable desde todo punto de vista. Era rellenita y hermosa, muy atractiva, con sus cabellos rubios y sus ojos azules. Era la joven más alegre y entusiasta que Samuel jamás había conocido, pero no se sentía atraído por ella, al menos, no en el modo que ella deseaba atraerlo. No lo has olvidado, comprendió él y se giró para verla. Estaba radiante. A la última moda con un primoroso vestido de raso azulado. ¿Cómo iba a olvidar que nunca me dejaste sola? Años atrás, cuando los estados del norte estuvieron en guerra con los estados del sur, Chloe y las mujeres O'Sullivan se refugiaron en Nueva York. Y aunque Chloe intentó por todos los medios encajar entre los yanquis, tan solo él acudió a sus citas. Un evento tras otro, la rubia de ojos azules se quedó sola y plantada en su casa, y un evento tras otro, Samuel acudió para ofrecerle su compañía. Porque así era él, un hombre cortés. Claro que él no era americano, sino inglés, y quizás eso afectó en el hecho de que no sintiera ningún tipo de rencor hacia los sureños ni hacia los estados del sur. Ni mucho menos hacia esa joven. Ahora eres tan popular como la que más. Posees muchísimos contactos y no necesitas esperar mi presencia en cada acto público. No es cuestión de necesitar, es cuestión de desear, replicó Chloe. ¿Bailamos? Sé que en Inglaterra no está bien visto que una mujer le pida un baile a un hombre, pero permíteme ser libre en América. América. Y su hipócrita libertad. Lamentó el duque en voz alta y le ofreció la mano a la señorita para sacarla a la pista que, como era de esperar, ya estaba llena de parejas danzando con sus mejores vestiduras. ¿Hipócrita? ¿A qué te refieres? Preguntó Chloe con un mohín y se dejó coger para valsar. América solo habla de libertad para los blancos. Los que no son como nosotros no merecen tal cosa, al parecer. ¿Tú? ¿Hablando de política? Se extrañó su amiga. Jamás has mencionado nada en cuanto a tus ideales. Me sorprende que lo hagas ahora. Quizás tengas razón, y haya sido egoísta hasta hoy. Creo que he vivido en una nube egocéntrica, que no me ha permitido ver más allá de mis negocios, y de mi familia. ¿Y para qué quieres ver más allá? ¿Para qué quieres ser político ahora? Samuel la miró serio y la hizo girar según las normas de la coreografía. Quiero pensar que tu pregunta está basada en una profunda ignorancia, en temas sociales, y no en una apatía consciente y casi frívola. Oh, Samuel. Rió ella. ¿Qué te ha pasado para que de repente te pongas tan serio? No es típico de ti, no sueles enfadarte frívola. ¿Qué cosas dices? Era cierto, las palabras de Chloe O'Sullivan eran incuestionables. Él era un joven que había crecido entre algodones pese a las historietas de lucha y de superación que le había contado su madre. Apenas había conocido el sufrimiento hasta esa tarde. La injusticia que había presenciado lo había marcado, y no era la primera vez que vivía algo como aquello. Siempre había presenciado el sufrimiento de la comunidad negra, pero el dolor de Visila lo había enervado hasta tal punto, que seguía siendo incapaz de serenarse. Seguía sintiéndose impotente, nervioso. No solo eso, ni siquiera podía dejar de pensar en ella y en sus ojos negros. Quería volver a verla, saber si el miedo seguía inscrito en sus pupilas o, si de lo contrario, la rebeldía que había visualizado en su interior ya había salido a flote. Oh, Samuel, no es justo. ¿No me estás escuchando?, oyó la voz lejana de Chloe y volvió a la realidad.
al salón de baile cargado de pomposos detalles y de mujeres elegantes. Vio la sonrisa coqueta de su amiga, y buscó en sus ojos azules algo interesante, algo que le llamara la atención, pero no lo consiguió. Mis disculpas, Chloe. ¿Vas a contarme qué te ocurre? ¿O vas a seguir ofendiéndome con tu silencio? No te reconozco esta noche, hizo un puchero de niña consentida. Si insistes en ello, te lo contaré. Esta tarde he presenciado una horrible escena. Una mujer ha definido a los negros como animales, no solo eso, ha declarado, sin ninguna vergüenza, que ellos solo están en este país para servirnos, y que jamás tendrán los mismos derechos que nosotros. A Chloe se le tiñeron las mejillas de rojo. Sabes que ese es un tema del que no me gusta hablar en Nueva York, se avergonzó ella. Perdona, sé que Georgia era un estado esclavista antes de la guerra, pero tú no. Pero yo soy sureña. Soy de Georgia, determinó ella y lo miró a los ojos. Y mi padre luchó en la guerra para defender las leyes de la esclavitud. Entonces, ¿estás de acuerdo con que se esclavice a una persona? Se horrorizó. Pese a la certeza de que Chloe era del estado de Georgia, jamás habían hablado acerca de la esclavitud, ni siquiera durante la guerra. Él no creyó necesario incomodarla con asuntos políticos y ella no se atrevió jamás a posicionarse. No. Se apresuró en negar la dama. No es eso. Jamás toleraría que se trate con crueldad a otro ser humano. Pero hay casos como los de familia, en la que los negros no eran tratados de forma inhumana, eran como sirvientes. Pero no lo eran. Puntualizó él y apretó la cintura de Chloe contra su cuerpo al ritmo de la orquesta. Tenían un día libre a la semana para ellos. Pero no eran libres, insistió. Eran personas que, en su mayoría, habían sido obligadas a estar en vuestra casa. Seguramente, muchas de ellas, habían sido arrancadas de sus familias. No quiero discutir sobre un tema del que soy ignorante, negó Chloe con una sonrisa forzada. Olvidas que soy una mujer y que las mujeres poco o nada tenemos que hacer o decir en estos asuntos. Samuel soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones durante la conversación. Chloe tenía razón. No era lógico pagar su frustración con ella no era la culpable de los cientos de miles de dólares que había ganado América a lomos de los negros, ni de las familias, ni hogares destruidos para llegar a alcanzar la hipócrita y doliente supremacía blanca. Chloe suspiró y fue consciente de su incomodidad. Será mejor que cambiemos de tema, ¿te parece? Nada me complacería más. Con la simiente de la incertidumbre sobre los pensamientos de Chloe hacia la esclavitud, un tema que lo estaba abordando y afectando por primera vez en su vida, terminó de bailar esa pieza, y decidió alejarse del salón de baile para recluirse en el salón de hombres, lejos de las madres y de las jóvenes deseosas de ponerle la soga al cuello. Lo hizo con expresión solemne, altiva. Y no era que él fuera arrogante, sino que su presencia era traidoramente soberbia en comparación al resto de los hombres que o bien eran más pobres que él, o bien más viejos. O bien más feos, válgase el énfasis en lo mucho que destacaba ese joven caballero en su sociedad. Solo hubo un momento en el que el peso de la balanza se equilibró, y fue cuando su cuñado, Donald Sutter, hizo acto de presencia entre el humo de los puros y los vasos de vidrio rebosantes de licor. Se abrió paso entre los varones ilustres del salón, y llegó hasta él con expresión suplicante. Y dijo: tienes que subir al cuadrilátero. Otra vez no, Donald. Sabes lo mucho que odia mi madre que pelee. No quiero verme damnificado por una mujer Reynolds, y mucho menos si esa mujer es mi madre. Además, me dijiste que las apuestas iban a terminar. ¿Es así como pretendes reconquistar el corazón de mi hermana Katy? Donald contestó: no es una apuesta, es un acto solidario para salvar a un amigo de una buena paliza. Los ojos azules de Donald brillaron con su picaresca habitual. Cali se ha quedado sin hombres que peleen en el cuadrilátero, y la tensión está por las nubes en el establecimiento. Tú y yo vamos. No pienso pelearme contigo. Eso pensé, así que lo harás con el gorila. ¿El gorila? Sí, el hombre que ha ahuyentado a todos sus contrincantes, y el que ha causado este problema, le colocó una mano sobre el hombro, y lo empujó sutilmente hacia la salida. Ya sabes cómo son los del club si no reciben lo prometido, si no tienen la oportunidad de hacer sus apuestas y ganar dinero, acabarán linchando al pobre Cali.
¿Y pretendes que me enfrente a un hombre contra el que nadie se atreve a enfrentar? Para ayudar a un amigo, vamos. Cali siempre ha estado ahí para nosotros, ¿vamos a fallarle ahora? ¿Acaso va a compartir sus ganancias de esta noche con nosotros? No sé por qué me dejo engatusar con tu palabrería. Es una cuestión de honor, no es eso de lo que presumís los ingleses. Ya les he hablado de ti a los púgiles cobardes, están esperando tu actuación estelar. Pero... Donald Sutter, el marido de su hermana menor, era un pelirrojo americano, y solía recurrir al honor cuando le interesaba hacerlo, como en ese caso. Él era un hombre atractivo, 2 o 3 de años mayor que él, también rico. Había iniciado un negocio con el oro, al igual que su familia, y tenía un par de socios con los que llevaba sus negocios. No era una bala perdida, pero sí demasiado impulsivo y poco reflexivo. De hecho, sus impulsos lo habían separado de Katy, el matrimonio vivía en casas diferentes. Supongo que me vendrá bien un poco de acción esta noche. Accedió al fin, deseando descargar sus frustraciones de ese día contra un cuerpo ávido de pelea. Pero si te veo apostando me bajaré del cuadrilátero. Nada de apuestas, te lo garantizo. Donald lo miró con ojos divertidos, y lo empujó fuera de la casa de Chloe definitivamente. En el corrompido Bohemians Club de Nueva York, Samuel encontró a sus pares, aquellos a los que había dejado de lado deliberadamente para no perder su tiempo entre alcohol, mujeres y estúpidas apuestas. Él no era de esos ni pretendía serlo, todos los que estaban allí sabían que Samuel Reynolds no perdía la cabeza, ni permitía que nadie se la hiciera perder. Por eso lo respetaban y por eso lo recibieron como a un héroe. Él no había perdido ninguna pelea en los últimos 3 años. Estaba en óptimas condiciones, su cuerpo era ágil, sus músculos eran perfectos, y se mantenía en buena forma porque no era ocioso ni vicioso, era imbatible. Reparó en que la mitad de los caballeros que allí se encontraban también eran pugilistas, y se preguntó cuán temible debía ser el gorila para que lo hubieran buscado entre los salones de baile neoyorquinos, y lo hubieran arrastrado hasta allí. Sus ojos violetas atravesaron el penumbroso establecimiento, y dio con el hombre en cuestión que se paseaba de un lado a otro de la plataforma de combate con actitud burlesca. Comprendió rápidamente el porqué del apodo que le habían dado. Medía más de 2 metros de alto, y era gordo, un peso pesado. Además tenía la espalda cubierta de un vello oscuro, y sus guantes de cuero eran negros y gastados. ¿De dónde había sacado cuya esa bestia? ¿Y le extrañaba que el ambiente se hubiera puesto tenso en su club? Gracias a Dios que has venido, no encontraba a ningún competidor para él. Cali hizo un gesto a un par de mozos que se encargarían de prepararlo para el combate. ¿De dónde lo has sacado? Viene de Turquía. Me preguntó si podía competir aquí, y pensé que sería una buena idea animar la noche con algo diferente. Pero no pensé que todos fueran tan cobardes, bien, no el pobre George ni el pobre Ross. Ambos abatidos en la primera ronda han tenido que llevarlos a un médico. Sam negó con la cabeza, pero permitió que le quitaran el chaqué y que le colocaran los guantes de cuero. Eres mi única esperanza, tus ojos violetas han asustado a más de uno. ¿Creerá que tengo a una especie de criatura mitológica dentro de mí? ¿O simplemente me partirá la mandíbula, y me mandará a dormir hasta mañana? No seas tan agorero, verás cómo triunfas. Su cuñado le palmeó los hombros con fuerza, calentándole los músculos. Samuel se adelantó y se abrió paso entre las miradas de admiración y las de compasión. El gorila se sorprendió al verlo y rió después, claro, él era de un peso mucho inferior al suyo. Además, su aspecto de señorito de bien poco o nada tenía que ver con el aspecto feroz y violento del luchador turco. Samuel subió al cuadrilátero con su camisa blanca y sus guantes de cuero marrones. La derecha del gorila apuntó directamente al rostro de Sam, al tiempo que dijo algo incomprensible en su idioma. Se sintió fuera de combate hasta que absorbió el golpe y respondió. Las apuestas comenzaron. Donald lo animaba desde una esquina, al lado de la plataforma. Miró seriamente a su contrincante y le dio en la mandíbula. Aquel fue el preludio a una serie de golpes a los que Samuel decidió esquivar, porque era inviable seguir absorbiendo un impacto tras otro. Se colocó en actitud defensiva hasta que el gorila se confió y bajó la guardia. Fue entonces cuando le dio un golpe en la cabeza seguido de un puñetazo que consiguió tumbarlo. Samuel se quedó inmóvil, aguardando a que el árbitro contara hasta 10, y lo proclamara vencedor.
Sin embargo, el gorila se levantó a tiempo y se puso otra vez en guardia, sabía que era su fin. No iba a aguantar otro asalto. Aquel hombre lo superaba en fuerza y tamaño, pero sus ojos violetas captaron un pequeño detalle, que el turco tenía una costilla fracturada. Lo supo por el modo en que achinaba los ojos cada vez que se movía, y en su posición de defensa, siempre protegiendo las costillas. Decidió atacar allí. Cada golpe que daba, cuando tenía la oportunidad de darlo, lo daba en la fractura del gorila. Suplicó a Dios que el dolor de su oponente llegara a su límite antes del toque de la campana. Si tenía la oportunidad de descansar antes de la tercera ronda, entonces ya no tendría ninguna oportunidad. Miró al reloj y miró al turco, le dio con todas sus fuerzas en su punto débil, y al fin logró hacerlo caer. El gorila cayó sobre una rodilla en la lona, y no volvió a levantarse. «Muy bien, Samuel». «Muy bien», gritó un eufórico Cali, y lo proclamó ganador ante un entusiasmado público que, a pesar de haber perdido mucho dinero por haber apostado en su contra, estaba impactado por haber presenciado tan maravillosa escena de superación. «Este es mi cuñado, caballeros, este es mi cuñado». Donald subió al cuadrilátero, y le levantó el brazo de la victoria. Quizás no lo sea por mucho tiempo más. En cuanto mi madre y mi hermana vean mi cara sabrán que eres el culpable. Bromeó sintiendo el chorrito de sangre que le caía por la nariz.